Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a su programa preferido, Luna Valiente Presenta. Como siempre, en esta oportunidad estamos siempre a través del canal 27 HD en todas las frecuencias de cable a nivel nacional y regional en toda la República Dominicana, y también estamos en internet en www.rnn.com.do. Esta noche, como siempre, tenemos un tema de agenda nacional, pero para tener un tema de agenda nacional necesitamos también tener a un invitado que pueda complacer las expectativas de desarrollar un tema de agenda nacional. Es un honor compartir con ustedes y con nuestro invitado, a quien presentamos, el licenciado José Manuel Vargas, tocayo nuestro también, quien es presidente ejecutivo de la ADARS, que es la Asociación Dominicana de Aseguradores de Riesgos de Salud, las famosas ARS en la República Dominicana. Buenas noches, tocayo. Te digo tocayo, José Manuel o señor Vargas. No me gusta lo de tocayo, porque hay una familiaridad de larga data. Así es. Me hace sentir muy. Muchas gracias por esta gentil invitación. Así es. Teníamos tiempo de tratar de conversar contigo, pero así es. Yo sé que la agenda tuya no tiene horarios. Pero la modificamos cuantas veces sea necesario. Gracias, José Manuel. Sin duda que el tema de las ARS en la República Dominicana siempre ha llamado poderosamente la atención de muchos sectores. Y hay algunos, inclusive comunicadores, analistas, que han mal pensado sobre las ARS, las han acusado de una serie de manejos. Dicen que son los grupos empresariales que ganan más dinero en la República Dominicana. Yo te he visto a ti defender con dientes y con uñas el tema de la rentabilidad de las ARS. Pero es bueno porque hay que recordar así rápidamente que República Dominicana hace apenas 15 años no tenía este sistema. No teníamos régimen distributivo, no teníamos régimen contributivo. Y la salud realmente era que el que se enfermaba tenía dos caminos: o se sanaba o le llevábamos flores. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, tenemos un componente muy importante, tanto a nivel estatal, en el régimen distributivo, y en el ámbito privado, en el régimen contributivo, en donde hay una gran proporción ya de afiliados, y estamos llegando a números muy importantes de afiliación. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de las ARS de cara a las problemáticas que se le endilgan del decir que ganan mucho y ofertan poco, que no cubren el plan básico, que la gente no tiene medicamentos porque se le consume apenas en los primeros 2 meses del año, que los procedimientos son rechazados, que las clínicas manejan todo el tema de una manera completamente irregular? Algunas clínicas te han quitado los televisores de sus clínicas porque dicen que no, la rentabilidad no les da. Pero hay toda una serie de cosas que es muy importante que podamos discutirla en un ambiente bastante franco. No, sin lugar a dudas, te agradezco muchísimo esas preguntas, esas inquietudes que son muy válidas. Yo primero quiero destacar lo que tú mencionabas del avance de la seguridad social en el país. El régimen contributivo tiene apenas, inició en el año 2008, real efectivamente. Exacto. Tiene 11 años. O sea, me pasé por 6 años, sí, por 5 años. Pero el régimen subsidiado que maneja el Estado a través del Seguro Nacional de Salud tiene 15, 16 años en el 2003. Exacto. Pero lo importante es destacar que entre el subsidiado y el contributivo, porque el Seguro Familiar de Salud es solo uno, sí, hay 7.826.000 afiliados. O sea, estamos hablando de casi la totalidad de la población dominicana. La universalidad de la población, eso es un 76%, logrado en un tiempo relativamente corto, porque es un sistema joven. Sí. Y eso hay que destacarlo, porque la sociedad dominicana, tú conoces muy bien como economista, que los trabajadores dominicanos formales ganan poco dinero. Es decir, el sueldo del 55% de los trabajadores formales es 15.000 o menos de 15.000 pesos. Y por tal razón, tener protegida el titular y sus familiares, sus hijos, su esposa, todo ese núcleo familiar, por el solo hecho de cotizar la tesorería de la seguridad social, sí, sin ninguna preexistencia, óyeme, ese es un paso de avance desde el punto de vista social, sí, gigantesco. Y eso hay que destacar. Y es gigantesco en comparación con muchos países del área. Definitivamente, por ejemplo, ese acuerdo que hizo el sector privado con el sector público, de la empresa procesadora de la base de datos con la tesorería de la seguridad social. Exacto. Es un ejemplo en el mundo de eficientización en el cobro de los recursos y la dispersión de los mismos. Exacto. O sea, eso es algo que hay que replicarlo en el mundo entero, porque países desarrollados no tienen la eficiencia igual que nosotros en ese aspecto. No, y el sistema tiene una estructura muy sólida. O sea, está el Consejo de la Seguridad Social, sí, está la tesorería, está la superintendencia, la CISARRIL, exacto, el DIDA. O sea, hay todo un engranaje que debe de conducir
a cada vez más una mayor eficiencia del sector. Sin lugar a dudas. Pero indudablemente que las críticas vienen hacia evidentemente, cuando tú empiezas a tener algo que nunca has tenido, tú te vuelves más demandante de mejores cosas. Es lógico que lo que es natural. Pero hay debilidades. Por ejemplo, recordamos el tema cuando el gobierno habló sobre la posibilidad de aplicar ¿cómo que se llama? La instancia primera inicial de la atención primaria. La atención primaria. Entonces, todo un alboroto con la clínica, con los médicos. El mismo tema de que no hay muchos médicos que están afiliados, hay unos que están fuera, unos que cobran, otros que no cobran, otros que sí están en el sistema. Pero la población sentía, y los analistas, nosotros como economistas, sentíamos como, bueno, el sector se quiere como atomizar y quiere dejar fuera a mucha gente, pero sin embargo, un sistema eficiente de salud siempre va a ser eficiente también rentable cuando encuentra la forma ideal de administrar los recursos. Entonces yo creo que el sector debe de ir abriendo un poco más y debe de ir mostrando más cercanía con los usuarios, con los afiliados. No sencillamente decir, yo te pongo el ejemplo, a mí mi aseguradora de salud me manda todos los años en enero un incremento de tarifa en base a la tasa de inflación, pero la tasa de inflación de ellos es 10 veces más que la del Banco Central. Entonces, que los costos han incrementado. Bueno, pero los costos han incrementado en base a que ustedes hicieron un nuevo plan actuarial y determinaron que los procedimientos han aumentado todos. Entonces, hay muchas cosas que no se entienden cuando uno trata de que tú pagas el seguro para tú recibir un beneficio y un servicio. Entonces hay muchas discrepancias todavía. Pero fíjate, Tocayo, hay algo importante que hay que comentar sobre eso que tú acabas de señalar. Lo primero, hace 60 años, la población dominicana, el promedio de vida eran 53 años. Hoy son 72. Sí. O sea, la gente vive más. No, perdón, escúchame que te interrumpa. Ha venido subiendo paulatinamente muy rápido la expectativa de vida, porque hace apenas 3 años era 68 años. Sí, así mismo es. Entonces, ¿qué resulta? En la medida que la población se hace más envejeciente. ¿Eso es mejor salud? Claro, pero también ese grupo etario consume más y se enferma más. Porque al final del día todavía no hemos llegado a la época en que la gente no morirá, como dicen los expertos en tecnología, que llegará un momento en que la gente ya no muere, pero todavía la gente muere. Entonces, eso es un factor adicional. Entonces, ¿qué hacen las aseguradoras? Que ajustan sus tarifas acorde con el grupo etario a que tú perteneces por esas condiciones, donde hay una mayor frecuencia de uso de procedimientos, de medicamentos, que tú estás más expuesto a enfermarte o estar enfermo, a padecer de hipertensión, a padecer de otras enfermedades. Entonces, por esa razón muchas veces se hace esa actualización de tarifas. Ahora, hay que tomar en cuenta, como bien tú señalas, todos los factores y hacer una nota técnica basada en estudios actuariales que muestren cuál es la situación y en función de eso se cobra. Pero en seguridad social no pasa eso, que debiera también pasar, porque como tú conoces como economista, y bueno, la inflación es un factor que no lo controla ningún sector de la economía, es un factor normal, económico, que afecta a todas las economías del mundo. Y muchas veces pasan 2 años. Con factores externos e internos. Claro, y no se actualiza la cápita y se queda desfasada. Eso no puede ser. No, la cápita está desfasada. Aquí dice la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que debe revisarse en condiciones fuera de lo normal cada 6 meses, en condiciones normales una vez al año. Y fuera de aquí se está haciendo cada 2 años. Por la inflación es todos los años. Entonces, para que tú tengas una idea, la cápita actual son 1.063 pesos, con 1.013,62, 1.013 pesos con 62 centavos. La inflación acumulada de los últimos 2 años es 4.47. Eso da 45 pesos. Óyeme, cuando tú estás hablando de 4.226.000 afiliados por 45 pesos, eso es todo el dinero del mundo. Entonces, eso debiera pasar como pasa en otros países, que esa indexación es automática. No hay que hablar de eso. Exacto, y eso es muy importante, y eso debiera inclusive decidirse desde el mismo consejo hacia abajo. Claro que sí. Y que quede ya. Pero una de las cosas importantes es que nosotros los usuarios como afiliados estamos dispuestos a que los per cápita suban en la medida en que suban equitativamente los servicios. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo me he dado cuenta, que yo he estado en un proceso médico en los últimos 6, 7 meses, las clínicas no son iguales, los procedimientos no son iguales, los médicos no te tratan igual. Ahora, cuando tú sales fuera, tú dices, todavía estamos en una selva.
¿Tú entiendes? Por los procedimientos, por la tecnología, por muchísimas cosas, por la forma, por los análisis. Pero nosotros todavía, en el ambiente del manejo vía los hospitales, los procedimientos, o sea, tenemos que ir mejorando. O sea, clínicas y hospitales que vayan acorde con la tecnología, el personal de alta capacitación, con estudios mucho más formales, expertos en imágenes, todos los... Nosotros tenemos que tener, tocayo, un instituto de evaluación de tecnologías sanitarias, que existe en todos los países del mundo, aquí no existe, para valorar cuáles son los efectos positivos, cuál es el costo que tienen esas nuevas tecnologías, esos nuevos medicamentos, esos nuevos estudios diagnósticos. ¿Por qué? Porque eso tiene que garantizar una mejor salud a un costo razonable, costo-eficiencia. Sí. Porque tenemos recursos limitados, pero la necesidad de los afiliados es ilimitada. Y ya hoy en día, por ejemplo, tú recuerdas que hace 15, 20 años, un tomógrafo en la República Dominicana era una cosa, era como que tú vivías ¿cómo que se llama? En Cabo Florida, donde tú estabas en la NASA. Inclusive aquí llegaron a ver tomógrafos. Me recuerdo uno cerca del canal, por aquí por la Bolívar, que estaba en un tráiler. No digo el nombre, porque se dijo después que se lo habían sacado de la aduana. Pero... Y el dueño era un médico famoso, amigo nuestro. Ya lo dijiste. Entonces, antes de irnos al cambio, el tema está que hoy en día un tomógrafo de última generación cuesta 10 veces menos que aquel. Así es. Entonces el servicio puede ser diferente. Pero vamos a seguir conversando en el siguiente segmento. Venimos en breve, amigos. Bien, seguimos en este interesante conversatorio con José Manuel Vargas, tocayo nuestro también, hablando sobre temas muy interesantes del sector salud de la República Dominicana y que tiene que ver y agrupa a los afiliados, las ARS, los hospitales, las clínicas, el tema de los medicamentos. Hay todo un mundo tan interesante, un sector tan importante para la República Dominicana, en donde en este momento precisamente el Estado Dominicano está haciendo grandes inversiones a nivel de hospitales públicos. Este es el caso de la ciudad sanitaria. Ahí tenemos un material de apoyo que ojalá que nuestro productor nos lo pueda facilitar. Este es el caso también de lo que ha sido la renovación esperada por tanto tiempo de la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Y otro tipo de inversiones que hay interesantes en el sector privado y público. Pero hay un tema que dejamos así soslayado en el primer segmento, que es el tema de la atención primaria, en donde se ha notado que ha habido una serie como de gente que dice, no, espérate, vamos a aguantar eso no me conviene en este momento. Entonces hay un miedo del sector al cual tú representas de entrar en ese proceso, beneficia, no beneficia, ¿qué es realmente lo que está detrás y cuáles son los beneficios que tiene el tema de atención primaria? Lo más importante, tocayo, en este tema de la seguridad social y sobre todo de salud, que es de cortísimo plazo, es el afiliado, es la persona. ¿En qué beneficia la atención primaria a la persona? En muchas cosas. Claro. Lo primero es que pasaríamos de un modelo curativo que tenemos actualmente a un modelo preventivo, donde tú promuevas la salud y prevenga la enfermedad. Eso es fundamental. Claro. Lo segundo. En costo es fundamental. Claro. Y el gasto de bolsillo. Claro. Actualmente tú vas a un especialista y te atiende muy bien, hay que reconocerlo, pero tú no eres médico. Si a ti te duele el estómago, tú vas a un gastroenterólogo y te atienden y te hacen una serie de análisis. Y finalmente dice, mire, señor José Manuel, usted no tiene ningún problema del estómago, es un problema del riñón, que es un dolor. Entonces tú coges donde otro especialista. Y muchas veces tienes que dar un tour, porque tú no eres médico. En atención primaria, en el primer nivel de atención, hay un médico de familia que conoce cuál es tu historia clínica, la de tus ancestros. Sí. Pero además de eso, él conoce con un récord médico único que no existe actualmente, que es una vergüenza. Claro. En la época de la tecnología, que se maneja eso con la discrecionalidad. Y que podía ser todo digital. Sin mayor problema. Entonces, eso hay que implementarlo ya aquí, porque eso beneficia al afiliado. Y se ha demostrado que del 72... Y está la base de datos para hacerlo. Claro, la tiene la Seguridad Social, lo tiene el Consejo, lo tiene la Tesorería. En el mundo entero se ha demostrado, donde se ha implementado adecuadamente,
que del 72 al 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia, que es menos costoso y que no le va a costar un peso ni al trabajador ni al empleador. Sí. Porque la cuenta que maneja la Tesorería de la Seguridad Social, que se llama para el cuidado de la salud de las personas, tiene suficientes recursos para atender esa necesidad. Y la ley lo prevé así. Y yo pienso, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que las leyes son iguales para todos, que ningún sitio puede estar por encima de la sociedad. Y la ley 8701 prevé que la atención en salud debe darse por niveles de atención. Es importantísima la implementación de la atención primaria, por los beneficios que implica. Cuando ese médico te refiere, si digamos que tú necesitas un especialista de otro nivel, de segundo nivel, tercer o cuarto nivel, es un médico conocedor de tu expediente clínico y conocedor de cuál es tu historia clínica. La posibilidad de que sea asertivo en resolver tu problema y recomendarte el especialista Es muy alta. Es muy alta. Sí. Entonces nosotros que le estamos pasando por encima de eso. Entonces, eso es algo que debe ser cumplido, lógicamente. La ley de seguridad social no puede ser estática, porque los seres humanos no somos estáticos, somos dinámicos. Pero primero vamos a cumplirla y luego vamos a modificarla. Una de las cosas que uno se da cuenta que da tanta brega en la República Dominicana, tú pones ese ejemplo del tema de atención primaria, pero es el mismo símil a otros sectores de la economía dominicana, en donde tú dices, bueno, pero es que está pasando lo mismo. Pasa en el transporte, porque hay un grupo de delincuentes del transporte que manejan gracias a un tema de cuando el doctor Joaquín Balaguer, que le dijo, bueno, para yo calmarlo le voy a dar beneficio. Una manera mera la ganaria. Y creó un monstruo. Totalmente. En el sector salud, por ejemplo, en el sector de colegiado de los sectores laborales, tú ves que no hay inclusive ni la misma visión de entrar en discusión con ustedes para ir hacia un punto convergente que nos lleve a un mejor sistema. Te pongo un ejemplo. El Codeco, ¿en qué se pasa la vida? Pidiendo aumento de salario. La PAP, los maestros y profesores, ¿en qué se pasan el tiempo? Pidiendo incremento de salario. Pero no se integran al sistema. Por ejemplo, como los países desarrollados, que tú dices, los médicos especialistas, los que son genios, que tienen neuronas de verdad, tú lo ves no solamente en su consulta médica o un procedimiento, también están consultando al presidente de la República, a las asociaciones, y están dando su opinión de cómo debe de manejarse el sector. Entonces, por eso es que da tanta brega todo. Entonces, fíjate que abortamos un pacto eléctrico, tenemos que dejar un pacto fiscal, porque discutir un pacto fiscal es que tenemos que poner todas las cosas claras, desnudarnos todos, pero como nadie se quiere desnudar porque van a ver todos sus defectos, entonces dicen, no, espérate, eso va a depender de lo que yo le quite al gobierno, si me da una exoneración, si me da un... Entonces, yo veo ahora mismo que hay una visión de Estado diferente. Estamos enfrentando los problemas de una manera estructural. Y haya que llevarse a quien sea por delante, la aplanadora se lo va a llevar solo, porque no se va a parar ya. Antes decíamos, no, deja eso para después, vamos a discutirlo después. Y eso se presenta también en el sector salud. No, sin lugar a dudas, yo comparto esa visión que tiene ahora mismo el Estado, conducido por el presidente de la República. Yo creo que ha habido un cambio significativo de que las cosas se hagan. Bueno, si no se enfrentaba y se decidía hacer Punta Catalina, no íbamos a quebrar totalmente. Así mismo es. Y si no se hace por decisión de Estado, dice, no, hay que hacerlo y pasarle por encima a los generadores, porque me ha costado 15 mil millones en 10 años, el subsidio y eso es deuda, o sea, pero hay visión. Y todo eso se ha ido enfrentando. A mí me sorprende mucho y me agrada, me gusta. Primero, bueno, que es el presidente Medina que está en el timón del país. Segundo, que hay un gran equipo humano joven, sumamente valioso. Y capacitado. Aportando, o sea, cosas interesantes. Que la gente no se entera, porque aquí la gente nada más se entera de lo que sabe en las redes, que es totalmente todo, un 80% de fake news. O sea, exactamente. Cosas que son... cosas distorsionadas. Entonces nosotros tenemos que ir hacia otro estado de nación. Y los sectores tan importantes como el de ustedes tienen definitivamente que sembrar un nuevo modelo en el aspecto médico, no solamente de lo que son las inversiones de los hospitales, las clínicas, sino que se vea que si un afiliado va a una clínica, que no llega y encuentra todo un tumulto, sino que llegó quizá con una memoria y dice, mire, este es mi récord, métalo ahí, póngalo ahí, lo atienden, le resuelven, pero que podamos demostrarle a nuestra sociedad que tenemos la capacidad de cambiar. Yo creo que eso es una de las tareas pendientes que tiene el sistema y que tenemos que lograrla, porque tal como te decía, ese afiliado que paga un servicio
tiene derecho a recibir un servicio eficiente. Ahora fíjate. ¿qué Y, está y el sistema ha integrado a personas que nunca pensaban que iban a estar. Los policías, los estudiantes de la UAS, las domésticas, lo que hace el SENASA con otra serie de sectores que están totalmente fuera de la salud. O sea, ustedes tenían dos caminos. Mejórate o te vamos a llevar flores. Las cosas son totalmente diferentes. Esto es un país diferente. Exactamente. La ley de seguridad social, del punto de vista Tú social, acabas de decir la frase ideal. Es la Realmente más- este es un país diferente. sí, es la más relevante después de la Constitución de la República, pero de las últimas décadas del país. Sí. Pero fíjate en dónde vamos nosotros. Es un sector... Bueno, es tan altamente- importante que tuvimos 10 años discutiéndola. para 10 poder- años discutiéndola. Sí, una ley totalmente consensuada por todos los sectores. Sí. Entonces, una ley con esas características, una ley orgánica, tiene que cumplirse. Sí. Pero además, como usted decía, es un aspecto dinámico. Pues el presidente de la República mandó 2 proyectos de ley al Congreso para modificar la ley 8701, que nosotros en su aspecto general estamos de acuerdo con eso. Tú mencionabas, por ejemplo, la cuestión de los accidentes de tránsito. Eso aquí es una desgracia como sociedad, porque aquí, lamentablemente, los conductores, los dueños Del país, hacen lo que le vienen ganas. Sí. O sea, tú te encuentras con un camión andando por el carril izquierdo, Sí. el motorista que no respeta nada. O una patana a 100 kilómetros por hora en el malecón. Cayo, es una barbaridad. Pero además de eso, aquí hay un aspecto conceptual. Primero tiene que haber sanción. La gente que viole una norma tiene que ser sancionada. Sí. Aquí, conceptualmente, la luz amarilla es un incentivo para que tú pases pronto Sí. y no te tomes la roja. En cualquier parte del mundo es una advertencia para que te pares. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que cambiar. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque ocupamos el primer lugar donde hay más accidentes de tránsito en el mundo. Y no solamente la gente que resulta, que fallece en esos Bueno, accidentes. somos el segundo país en el mundo con la mayor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes. Claro, pero nos comparan con una islita que tiene 4 gente. Nosotros estamos en primer lugar, lamentablemente, ahí. Entonces, ¿qué resulta? Que no solamente la gente que muere, los que quedan traumatizados y politraumatizados, que hay que atenderlos. Exacto. Ahí tenemos nosotros una incidencia importante. Nosotros prestamos las atenciones en salud por accidentes de tránsito, por una resolución del Consejo, que no debe ser una resolución, jerárquicamente no debe estar por encima de una ley. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, en esta modificación que se incluya los accidentes de tránsito como parte del catálogo de prestaciones del plan de servicio de salud, para que el afiliado reciba un servicio permanente y que no haya esa violación a la ley mediante una resolución. No hay duda que el tema del catálogo y el per cápita son temas Claro, recurrentes. pero eso tiene que tratarlo el Consejo Nacional de Seguridad, que es un órgano multisectorial, con 17 sectores representados, con un titular y un suplente, y que se resuelvan, porque ese catálogo de prestaciones que tú mencionabas debe ser actualizado. Ahora, Claro. hay unos mecanismos como debe hacerse. Se somete, que es lo que necesita la gente, y eso va a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico, Exacto. hace un estudio actuarial técnico y dice, mire, aumentar tal cosa, poner tal medicamento, cuesta $2. Hay que ponerlo en la cápita y se acabó. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con eso y eso hay que hacerlo. Ahora, fíjate una cosa, de cada peso que recibe una ARS de las nuestras, que manejamos el 65% de los afiliados del régimen contributivo, gastamos 90 centavos los prestadores de servicios de salud. 90 centavos. O sea, el 90% se paga a los prestadores de servicios de salud. ¿Qué significa O eso? sea, eso es a la clínica, a los Clínica, laboratorios, procedimientos, operaciones, estudio consultas. diagnóstico, internamiento, farmacia, todos los prestadores de Ya servicios. por el de sistema está quebrado prácticamente. salud. Si tú le sumas a eso un 10% que permite la ley que es gasto administrativo, ya es 100, y un 1% gana el promotor de salud, 101. ¿Por qué sobrevivimos? Porque hay beneficios financieros, que tú conoces, la inversión de reservas Sí, y sí. parte de los patrimonios, por eso nosotros subsistimos. Y nos ganamos el año pasado un 1.51%. Sí, pero eso es un beneficio contable. Prestamos nosotros 40 millones de servicios de salud y nos costó 27.800 millones de pesos. Estamos hablando de cifras importantes. Sí, sí. Y los resultados, 1.51% financiero, técnicamente no hubo beneficios. Vamos a seguir en ese tema. Venimos en el segmento siguiente, amigo. Bien, seguimos conversando con nuestro tocayo, José Manuel Vargas. No hay duda de que, como tú planteas, los temas de rentabilidad del sector, dentro de las cifras que se manejan oficialmente desde el punto de vista de ustedes de ADARTS,
presentan situaciones que no es lo que la gente piensa desde afuera. Que la gente pensaría, no, pero que el sector médico, el sector salud, usted lo va haciendo inversiones en valores, usted lo va haciendo inversiones en nuevos edificios, usted lo va haciendo inversiones en bancos de inversión, por ejemplo. Y dice, no, ese es un sector que está boyante. Pero realmente, lo que pasa es que, como tú planteabas al inicio, los sistemas de ajuste no se dan en la misma proporción en donde los niveles de rentabilidad empiezan a bajar, porque si fueran compensados, tú seguirías en la misma proporción. Y entonces yo creo que hay que ser un poquito más ágil, sobre todo cuando hay que decidir. El per cápita hay que aumentarlo. Bueno, pues se fue solo. Claro. O sea, automático. O sea, Así debe ser. Un decreto digital. Como pasa en cualquier país del mundo. ¿Entiendes? Hay uno de los temas que a mí me apasiona mucho dentro del sector salud, que es la parte de los medicamentos, en la cual tengo cierto nivel de experiencia en consultoría que he hecho en el país y también fuera del país con el tema de los fármacos. Una de las debilidades de los planes básicos de salud, por ejemplo, es los límites en cuanto a la capacidad de poder adquirir medicamentos. 10, 12, 15, y en los privados va a depender de qué tipo de plan tú tienes para tú acceder. Pero República Dominicana es un país tropical que tiene muchas enfermedades que son que se dan siempre, son estacionales, se dan siempre en el año. En República Dominicana, por ejemplo, hay una gran proporción de personas asmáticas que demandan una serie de medicamentos que ya hay genéricos, pero por ejemplo el anterior, que era la molécula original, se llamaba Montelukast. Entonces había un medicamento que se llamaba Singuler. Ya hay muchos genéricos de marca, pero son medicamentos que normalmente cuestan 1.000, 2.000 pesos. El Singuler costaba 3.500. Y son tratamientos de 6 meses, pero se le va a una persona de plan básico, se le fue en 2 meses ya y no tiene más medicamentos para el año entero. Sí, pues eso. La parte ni para el afectado ni para el resto de la familia. Y eso es un asunto preocupante, Manuel, porque nosotros hicimos un aumento, no nosotros, el Consejo Nacional de Seguridad Social, de 3.000 a 8.000 pesos. Eso es prácticamente multiplicar por 3. Sí. Y debo decirte que ese es uno de los renglones más demandados de los afiliados, la medicina ambulatoria. Siempre. Si tú vas a una farmacia, tú te encuentras una fila de gente que está con el seguro y la verificación y, no, se le acabó el plan, no le alcanza. Cuando tú estás en seguridad social, en todas partes del mundo, tiene que haber una política claramente definida. Hay que trazar una política nacional farmacéutica, donde, tal como tú mencionas, medicamentos con propiedades similares se pueda vender a un precio más razonable. Sí. Hay que ser más razonable en el costeo de esos medicamentos para que llegue a esa población de trabajadores que solamente tienen el plan básico de salud, que, como tú entenderás, son pobres y no tienen recursos suficientes para comprar un medicamento demasiado caro. Y lo que tenemos que asegurar como Estado, a nivel de regulación, en el ámbito de los medicamentos y en el ámbito privado también, es que el afiliado y el usuario no reciba un placebo ni una pastilla de almidón convertida en un antibiótico, porque entonces tú te haces fuerte a la infección o a la enfermedad y el medicamento te pasa por arriba y nunca te vas a sanar, tú vas a sufrir siempre de lo mismo. Claro. Yo tuve una experiencia en una consultoría precisamente para ARAF, la Asociación de Representantes de Productos Farmacéuticos, los importadores, sí. O sea, los éticos. Y conocí en Guatemala una experiencia de un centro de control de calidad, que es uno de los temas importantes que están pendientes en nuestro país. Aquí tenemos muchos laboratorios estatales. Lo que era el que estaba allá por los Prados se convirtió en el Indocal, después hay otras cosas, pero tú no ves que hay un efecto real de, por ejemplo, control de calidad en medicamentos. Aquí hay falsificaciones, aquí hay contrabando, aquí hay alteraciones de medicamentos. Aquí hay una industria nacional que, gracias a Dios, aparentemente es muy buena. Y ha progresado mucho. Y ha progresado mucho y se ha tecnificado mucho. Las grandes inversiones, por ejemplo, de Ethical, con una planta en Pantoja que parece una ciudad inmensa. Está en otro país. Exactamente. Y eso es bueno. Pero hay otros sectores, por ejemplo, bueno, vamos a garantizar que las medicinas que se venden a través de Promesecal cumplen con una serie de requisitos, o que no son medicinas que ya le han pasado por arriba 5 generaciones y lo que está aquí es algo que no funciona, o que son medicamentos que vienen de Vietnam, Indonesia, la India, que no sirven para nada. Entonces, está por un lado el tema de la cobertura, pero está por otro lado el tema de la calidad. Claro. Y en el medio está el usuario y el afiliado.
que son tan dominicanos como tú y como yo. Exacto. Entonces, eso es régimen subsidiado que va a las boticas populares, que va a los hospitales públicos, porque eso lo paga el Estado. Digo, lo pagamos nosotros a través del Estado. Pero ustedes deberían hacer una crítica constructiva. Ustedes deberían hacer más presión en esa área, porque al final ustedes están pagando los medicamentos y ustedes están en una parte subsidiando, y eso también se va a reflejar en que tú no tengas un 1.55 de beneficio cuando tú quisieras tener un 7, un 8, o lo que dice la economía racional, lo que dice la economía del libro, o sea, uno de los capítulos de Samerson, es que tu nivel de rentabilidad tiene que estar por lo menos un 1% por encima del costo del capital. Exactamente. Y si el costo de capital aquí es 16%, 18%, y tú tienes un 1.55, ustedes están quebrados hace rato. Totalmente, es una situación bastante compleja. Sí, sin embargo, porque como tú decías ahorita, pero el tratamiento de la rentabilidad es contable, pero cuando hay que repartir, dice, bueno, no hay que repartir, no podemos repartir porque vamos a bajar el patrimonio. Así mismo es. Entonces, eso es necesario porque los productos que llegan a la gente, que sea subsidiada o no, tienen que ser de calidad. Tienen que estar evaluados por ese instituto que yo mencioné de tecnología sanitaria, de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias, porque eso incluye medicamentos, estudios diagnósticos, todo lo que tenga que ver con la salud. Porque todos estamos compelidos a que el que reciba un afiliado sea de calidad, que resuelva su problema. Es una crítica que nosotros hacemos permanentemente. Aquí tú conoces en Moca, por ejemplo, que te venden un antibiótico, es harina de trigo, y eso altera la salud de la gente y mata a la gente. La gente de Moca tiene la capacidad de montarte en un cuarto una bliteadora. ¿Tú sabes lo que es eso? Con medicamentos falsificados y que están vencidos, y te lo meten en la bliteadora y la alimenta desde un tonel y va metiendo y te lo envasan y te imprimen un label y te imprimen una caja y te imprimen la posología y te lo venden como nuevo. Sí. Eso hay que acabarlo en este país, necesariamente, porque eso afecta a la salud del pueblo dominicano. Y además eso es una estafa. Entonces tenemos que estar de acuerdo en que las cosas se hagan bien hechas. Yo creo que nos falta mucho por hacer, pero cuando tú mides lo que piensa la gente, los servicios que recibe de nuestras asociadas, el 90% está conforme con lo que recibe. Naturalmente, hay un 10% cuando está conforme, que también son importantes y hay que atenderlo. Por eso es que yo reitero la necesidad de que cada cierto tiempo el Ministerio de Salud, que es el órgano rector de la salud, haga un perfil, levante un perfil epidemiológico de la población y determine cuáles son las necesidades más sentidas de la población de enfermedades, de medicamentos, de todo lo que requiere la gente. Se somete al Consejo y el Consejo lo somete a la CISARRI como órgano técnico, se hace un estudio actuarial, se establece una nota y dice, mire, esto es lo que necesita la gente y esto cuesta 2 pesos. Y que ya hoy en día, por ejemplo, tenemos el beneficio que no tuvimos tú y yo como estudiantes, que tú y yo teníamos que andar con 4 libros que pesaban cada uno 5 libras. Así es. El famoso libro de biología de Kilek. Y había que escribir mucho. Y había que escribir mucho. Y ya, sin embargo, hoy a través de un smartphone tú resuelves muchas cosas, pero la misma tecnología le da la oportunidad a todos los agentes económicos y a los sistemas económicos de un país de hacerse N veces eficiente. O sea, tú vas a lograr cosas que tú dices, es que yo puedo hoy... Y en poco tiempo. Yo puedo hoy cruzar información, yo puedo relacionar información. Por ejemplo, el Hospital Homs de Santiago tiene ese nivel de tecnología bastante avanzado, que ya tú tienes, y ya se está implementando en varios hospitales públicos del país, que es el récord digital. Sí. Tú llegaste y ya se conoce, tú te conoces y todo eso. Pero uno quisiera ver eso que funcione perfectamente, desde el punto de vista que está en un 100% de la población. Y si estamos tan avanzados con un 76%, casi un 80%. Casi la universalidad de la población. Entonces, ¿por qué no meter la universalidad en un sistema universal digital? Claro, sin un papelito, tocayo, por eso se puede dejar con tecnología fácilmente. Y no, que tú llegas a tu médico, doctor, mire, le voy a mandar un email ahora, le voy a pasar a su WhatsApp, le voy a mandar por tal sitio lo que usted me pidió. Aquí están los análisis, pero y el tipo lo abre en su pantalla y te chequea y te abre. Eso le facilita la vida a todo el mundo y es mucho más efectivo que lo que tenemos actualmente. Así es. Pero yo te mencionaba los proyectos del presidente de la República, una iniciativa que nosotros estamos ya con el fortalecimiento de la tesorería de la seguridad social. Eso es muy importante. Claro. Porque para combatir la ilusión que tú ganas 10 y te reporta por 100 pesos, eso es un robo al sistema. Para combatir la evasión que tú siendo empleado no te reportan. Y para el que no paga, sufre las consecuencias de esa actitud. El caso de muchas empresas, inclusive instituciones oficiales, que le pasan por arriba al sistema y eluden. Eso no puede ser. Y le quitan al empleado y no pagan la parte del precápita y no se la mandan a la tesorería. No, eso no puede ser. Entonces el empleado en un momento, si se hace un ajuste violento y rígido, no te quitamos todos los beneficios. Entonces, ¿quién es el culpable? Pero ya el culpable que quieren culpar, hace rato que
que fue serio Claro, y pagó claro. Pero fíjate, y se le descontó. Sí, pero que es el trabajador. Exacto. Ahora mismo, eso por esa iniciativa es muy importante. 150.000 trabajadores de ayuntamientos, juntas municipales, pymes y MIPYMES, están fuera de la seguridad social. Cuando tú multiplicas eso por 2 dependientes, más estamos hablando de 3, son 450.000 dominicanos que tienen el mismo derecho que tú y que yo, que no están en seguridad social. Entonces, eso hay que resolverlo, porque esa gente está trabajando y no tiene el beneficio ni de pensiones, ni de salud, ni de riesgos laborales. Así es. Vamos a nuestro último corte comercial, Tocayo, y venimos en breve. ¿Cómo no? Bien, seguimos, hemos llegado al segmento final. El tiempo se nos va volando, sobre todo con temas tan apasionantes, Tocayo. Así es. Y que tú estás tan involucrado. Yo estoy colateral, pero siguiendo de cerca. Pero bastante enterado de todo. Sí. El tema indudable del nuevo anteproyecto de la nueva ley de seguridad social, ¿bajo qué ámbito está? ¿Qué aportes nuevos trae al sistema? ¿Cuáles son las expectativas actuales y en qué momento está a nivel congresual? Mira, actualmente hay 2 proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, al Presidente del Senado. Uno que tiene que ver con la modificación per se de algunos aspectos de la Ley 8701, básicamente con la cuestión que hablamos de la Tesorería de la Seguridad Social, la ley de personería jurídica y un presupuesto, y también la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, y las comisiones de las AFP. Que actualmente tú sabes que son 2 comisiones, una comisión básica de punto 5 Sí. y una comisión complementaria a la diferencia entre lo que el mercado financiero, la tasa promedio y lo que consigue las AFP. Esa diferencia se ganaba hasta un 30%, que actualmente está en un 25%. Exacto. Ahora eso se está reduciendo desde 1.40 hasta en 10 años llegar a 0.85. Esa es una de las propuestas. El viceministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel. El Sí, claro, Juan Ariel es sí. el que está trabajando. Claro. Uno de los jóvenes más brillantes que tiene Sin el lugar a Estado. dudas. Yo quiero felicitarlo. La semana pasada hizo una exposición sin desperdicio ante la Comisión Permanente de Bueno, Seguridad Social antes de del Senado. que él había quedado en venir precisamente en tu lugar, porque somos grandes amigos, pero él tuvo que ir a una reunión en Colombia y me llamó a última hora. Bueno, me llamó el miércoles, pero es una persona que... Un tremendo profesional y excelente ser humano. No, maravilloso. Entonces, él Muy hizo una católico, muy exposición, religioso. claro, defendiendo esa iniciativa del presidente de la República. Él decía que con la fórmula propuesta, los trabajadores se van a economizar en esos 10 años 42.000 millones de pesos. Como tú entiendes, nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta. Sí. Y estamos de acuerdo con que se fortalezca la tesorería de la seguridad social. Y estamos de acuerdo que se fortalezca ese acuerdo público-privado con Unipago y la tesorería para que eso siga siendo un ejemplo de eficientización en el mundo. Sí. Y eso es básicamente lo que contiene ese proyecto. Eso es lo que llaman un proyecto light de esos aspectos. Y eso se está conociendo en la Comisión Permanente de Seguridad Social, Sí. de Trabajo y Pensiones de la Cámara de Senadores, que ahora es una comisión bicameral. Ya. Y eso la semana pasada... Lo cual ayuda mucho porque va a homogenizar todos los criterios. Esta misma semana se dio lectura al primer proyecto completo. Juan Ariel Jiménez hizo una exposición de parte del ministro de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia. Y la semana próxima se va a seguir discutiendo el tema y luego se va a tratar el tema que, tal como estableció la ley 8701, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales ya es una institución que terminó. Sí, y exactamente. por tal razón hay que tomar un día que eso es lo que se está haciendo. Eso todavía no se ha conocido, no se ha dado lectura, pero se va a conocer. Y lógicamente las iniciativas del Poder Ejecutivo, según expresó el senador José Rafael Vargas, tienen allá prioridad. O sea, ellos estaban discutiendo otro proyecto de los trabajadores, de algunos senadores, pero al mandar el Poder Ejecutivo esos 2 proyectos se da prioridad. Y estamos trabajando en eso, nosotros somos parte de las instituciones que están toda la semana asistiendo a esas discusiones. Ojalá que ya en la parte final, que este tema sea abordado de una manera con mucha visión de país hacia adelante. Necesitamos que nuestros mejores intereses se puedan derivar
bueno, como dice el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Alviso, que se derramen hacia toda la población. Entonces es importante que vayamos machando temas importantes que son temas realmente de agenda nacional y no podemos tardarnos tanto. Claro. Hemos fallado en muchas cosas, pero yo creo que estamos en un momento ideal en donde estamos recogiendo a nivel estructural, no a nivel coyuntural para salir del paso. Que no debe ser. Tírate un decreto para que le resuelva eso a los médicos o a las ARS. No. Así no. Así no podemos funcionar. Tiene que ser con una estructura de largo plazo que se corrija sola, así como tú dices. Pero el per cápita no hay que estar esperando ni pensando 2 años. No, pero que corríjanlo cada 6 meses. O todos los años. Sí, está Porque bien. se toma en cuenta la inflación del sector salud, que casi siempre es más grande, más alta que el sector del IPC general. Sí, exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Pero además, tocayo, que todos los actores del sistema empujemos el barco en una sola dirección en beneficio del afiliado, que es el actor fundamental del sistema. Así es. José Manuel, el tiempo se nos ha terminado, pero yo sé que vamos a seguir hablando más adelante en otro programa, porque estos son temas que si elegimos un tema, nos podemos pasar 3 o 4 horas solamente en ese tema. Pero qué bueno haberte tenido con nosotros y por lo menos tener la oportunidad de plasmar a través de tu visión, de tu experiencia en este sector, las cosas que están pasando, las cosas que deben de pasar en procura de un sector cada vez mucho más eficiente, de mejor servicio, en donde los afiliados y los usuarios se sientan que realmente tienen un país que defiende la salud. Así debe ser. Nosotros siempre estamos a tu disposición y te reitero nuestra gratitud por esta cordial invitación. Sí, gracias y sobre todo un gran abrazo a todos los directores de tu asociación, que en la cual tengo muchos amigos, no voy a decir viejos, conocidos. Gracias, así lo haré. Gracias, José Manuel. A ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre, que la pasen bien. Muy buenas noches, que Dios les bendiga.